Ok, álgebra es la materia, ¿cierto? Que vamos a trabajar durante este periodo o durante este año. Álgebra. ¿A qué se dedica el álgebra o qué es el álgebra? El álgebra la definimos sencillamente como el área de las matemáticas, área de las matemáticas que se ocupa, que se ocupa del estudio de las operaciones entre cantidades o expresiones algebraicas. Sé que suena un poquito redundante, pero vamos a ir desglosando, vamos a ir soltando qué es cada cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso de expresiones algebraicas? ¿Ok? Las expresiones algebraicas son aquellas que se componen, sencillamente lo voy a abreviar como EA, expresiones algebraicas. ¿Listo? Para no escribir tanto. Una expresión algebraica es aquellas que se componen de cantidades específicas, cantidades específicas y cantidades generales. Vamos a ver entonces qué es eso de cantidades específicas. Ahí lo escribí dos veces. Entonces vamos a ver eso de qué es cantidades específicas y qué es cantidades generales. ¿Listo? Las cantidades específicas son aquellas de las cuales nosotros conocemos su valor. ¿Listo? Entonces nosotros conocemos su valor. Por ejemplo, el año en el que estamos. ¿En qué año estamos? 2021. 21, ¿cierto? O sea que sí conocemos exactamente ese valor. La cantidad de jugadores que intervienen en un equipo de fútbol. ¿Cuántos? 11. 11. 11. Es una cantidad que se conoce su cifra, se conoce su resultado. Esas cantidades específicas, entonces nosotros las vamos a representar con un número. ¿Listo? Las representamos con un número, pero ese número también contiene un signo. Ustedes ya vieron que los números deben tener su respectivo signo. ¿Ok? A eso es lo que nosotros le llamamos una cantidad específica. Entonces, por ejemplo, cantidades específicas podría ser el -3, podría ser el 5, podría ser el 8. Todos esos son casos de cantidades específicas. También podemos tener números fraccionarios, 4 quintos, -2 séptimos. ¿Ok? Puede también contener números decimales, 0,25, -3,1. ¿Ok? A todas estas.
Pero es una pregunta. ¿Las llamamos cantidades que dijimos? Específicas, correcto. ¿Listo? Y entonces, ¿qué serán cantidades generales? Pues son aquellas cantidades de las cuales no conocemos su valor exacto. Sabemos que es una cantidad, pero no sabemos exactamente cuánto vale. ¿Ok? Entonces, no se conoce su valor. Antes de que se me pase, a estas cantidades específicas sencillamente las vamos a denominar como coeficientes. Coeficiente. Entonces, ¿cuáles son esas cantidades que nosotros llamamos cantidades generales? Pues esas cantidades que nosotros reconocemos por las palabras, por ejemplo, como algunos estudiantes. Yo sé cuántos son algunos. No. Sabemos, pero sí sabemos que está representando a una cantidad, ¿cierto? Algunos estudiantes sabemos que tiene que ser un número. El problema es que no sabemos exactamente qué número es ese. ¿Listo? Podemos tener palabras también como unos niños. Entonces sabemos que está representando a alguna cantidad, pero no sabemos exactamente cuál es esa cantidad. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser alguna cantidad. Entonces, des en cuenta que a eso es lo que nosotros llamamos una cantidad general. ¿Listo? Estas cantidades generales, nosotros entonces las reconocemos o las representamos mejor por letras. ¿Listo? Y así como el coeficiente corresponde a un número con su respectivo signo, entonces la cantidad general, que ya les voy a decir cómo la vamos a denominar, serán letras con exponentes. ¿Listo? Exponentes, con sus exponentes. Y a esto lo vamos a llamar literal. ¿Vale? Sí. Conclusión. Una expresión algebraica contiene coeficiente y contiene literal. Coeficiente y literal. ¿Qué es el coeficiente? Pues un número con su respectivo signo. ¿Y qué es el literal? Pues las letras con sus exponentes. A eso es lo que nosotros llamamos una expresión algebraica. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros cantidades o expresiones algebraicas? Sencillamente como 4x al cuadrado. Entonces, en este caso, el 4 sería ¿qué? ¿Cómo llamaríamos ese 4? ¿Corresponde a qué parte de la expresión algebraica? Pues al coeficiente. Esto es el coeficiente. Y el x al cuadrado, entonces, ¿qué será? Literal. Literal. Cuando el coeficiente no tiene signo, cuando no le colocamos un signo, debemos entender que su signo es positivo. ¿Listo? Ojo con lo que yo escribí acá porque dentro del coeficiente dice que debo tener en cuenta el signo, ¿cierto? Y el signo, ¿cuáles son los signos? ¿Cuáles son los posibles signos que pueden haber? Positivo, negativo. Nada más.
Los dos signos son positivo o negativo, nada más. ¿Listo? Entonces, si yo tengo algo como menos 5x elevado al cubo. Entonces, en este caso, el coeficiente, ¿cuánto vale? -5. -5. Correcto. Siempre se debe notar con su respectivo signo. Y el literal sería X. x elevado a la 3. Vamos a estar utilizando algunas palabritas que ustedes es importante que siempre las reconozcan. Y es la palabrita cuadrado y cubo. ¿Ok? Esto para referirnos al exponente. Cuadrado. Entonces, ¿qué significa estar al cuadrado? Sencillamente exponente, 2. exponente 2, correcto. Exponente 2. Y cubo será exponente ¿qué? 3. Correcto. Exponente 3. Ya, los otros sí los tenemos que definir de acuerdo al exponente que tengan. Entonces, si está elevado a la 4, pues no hay de otra. Toca decir elevado a la 4. Entonces, ya saben que es una expresión algebraica, ¿cierto? Por lo tanto, entonces ya sabemos a qué se dedica el álgebra. El álgebra se dedica sencillamente a las operaciones con este tipo de expresiones. Ustedes aprendieron sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿cierto? Entonces el álgebra ahora va a trabajar, pero con este tipo de expresiones. A eso se dedica el álgebra. El álgebra como tal no me permite solucionar un problema real. Es decir, no hay nadie que se enfrente a la situación de tener que hacer una operación entre cantidades algebraicas. Eso no ocurre en la vida cotidiana. Pero entonces, ¿para qué nos sirve el álgebra? El álgebra nos sirve como base para otras áreas de la misma matemática o para resolver ciertos problemas de otras áreas de las ciencias. Me refiero a áreas como la física o la química, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en física y en química nos vamos a estar encontrando frente a situaciones que, en las cuales tenemos que aplicar procesos algebraicos. De hecho, por ejemplo, sus compañeros de octavo, noveno, décimo y 11 siempre tienen que estar frente a situaciones donde van a tener que aplicar procedimientos algebraicos, ¿sí? Es decir, operaciones algebraicas. Una expresión algebraica, para hablar en general, de una expresión algebraica, entonces la vamos a representar de la forma ax elevado a la n. ¿Listo? De esa forma vamos a representar una expresión algebraica. Entonces, siempre vamos a estar utilizando las primeras letras del alfabeto para representar los coeficientes. Entonces, aquí la letra A está representando al coeficiente. Y lógicamente la X está representando al literal. ¿Vale? Es sencillamente una representación para cualquier expresión algebraica. Ya saben, si yo utilizo algo como b, y elevado a la m, entonces b está representando a nuestro coeficiente y elevado a la m está representando a nuestro literal. Entonces, siempre que nos encontremos con las primeras letras del alfabeto,
es porque nos están indicando un coeficiente y las últimas letras las utilizamos para los literales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, señor. No. No hay preguntas. El coeficiente ya vimos que siempre van a ser números, ¿cierto? Ya específicamente cuando vamos a plantear una expresión algebraica, el coeficiente tiene que ser un número. La parte literal tendrá que ser una letra y el exponente, ojo chicos, el exponente, o lo que le llamamos el exponente, puede ser lo que llamamos alfa numérico. Alfanumérico. ¿Qué es eso de alfanumérico? Pues es cualquier cosa que se compone de letras y números. El exponente entonces puede ser alfanumérico, letras y números. Por ejemplo, la clave que ustedes utilizan para Internet es una clave que normalmente es alfanumérica porque tiene letras y tiene números, ¿cierto? Entonces ya saben Contraseña. alfanumérico. Dime. Que así, o sea, una contraseña, porque, por ejemplo, o sea, contraseñas es la que tiene números y letras, ¿no? ¿Sí? Eso sería una contraseña alfanumérica. ¿Listo? En cambio, la clave que tiene el banco, la clave que uno digita en el cajero del banco, son solamente números. Profe, una pregunta. Porque cuando yo voy al banco o cuando yo voy al cajero automático, no me permite colocar letras, solamente números. Eso sería una clave estrictamente numérica. ¿Ok? ¿Quién iba a preguntar? ¿Nadie iba a preguntar? Ahí ¿dónde está? Yo, profe. ¿Ya no? ¿Dónde me explica? Ok. Bueno, entonces, ya sabemos entonces que el exponente puede ser alfanumérico. Eso significa que podemos tener expresiones algebraicas que tengan la forma menos 3 quintos de x elevado a la 2n. Entonces, des en cuenta que en el exponente hay tanto números como letras. Y eso sería un ejemplo de una expresión algebraica donde el exponente tiene o corresponde a una expresión alfanumérica. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no hay preguntas? No, no. Señor profe. No hay preguntas, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Una expresión algebraica también puede ser algo como x elevado al cuadrado. En este caso, cuando no existe un número, no se ve el coeficiente, debemos entender que su coeficiente es 1. Por lo tanto, esto es lo mismo que si yo tuviera 1x al cuadrado. ¿Ok? Ya saben, cuando no exista el coeficiente es porque tiene un valor 1. ¿Listo? Lo que pasa es que si tenemos coeficiente 1, pues no se coloca porque ya sabemos que su valor es de 1. ¿Sí estamos? Sí. Sí, señor profe. Igual, igual, puedo tener una expresión algebraica que sea de la forma y, así, solamente y. Entonces, en ese caso, ¿cuánto vale el coeficiente? 1. 1. ¿Y el exponente cuánto vale? ¿Cuánto vale el exponente en este caso? No. No, también vale 1.
Entonces, igual, si no tiene exponente, es porque su valor es 1. O sea que esa expresión es lo mismo que tener 1y elevado a la 1. ¿Qué nos dice entonces una expresión algebraica? Una expresión algebraica nos dice lo mismo que nos dice una multiplicación. Por ejemplo, cuando yo tengo 4 multiplicado por 5, ¿qué debo entender de esa multiplicación? Lo que nosotros debemos entender es que tenemos 4 veces el valor que. ¿Qué valor tenemos 4 veces en la multiplicación? 5. El valor 5. ¿Ok? O sea que el primer número me está diciendo cuántas veces está el segundo valor. Eso igual va a pasar con una expresión algebraica. Cuando yo tengo 3x elevado al cuadrado, ¿esto qué significa? 3 veces el valor x al cuadrado. Eso es lo que significa esa expresión, el valor. Aquí me comí la E. El valor x al cuadrado. ¿Sí está claro? Sí, señor. Entonces ya saben, el coeficiente me está diciendo realmente cuántas veces se va a presentar la parte literal. ¿Cuántas veces está el literal? Por eso es que muchas veces nosotros decimos que si yo quiero representar algebraicamente 3 manzanas, pues lo podría escribir de esta forma, 3m. Porque lo que estoy diciendo es que las manzanas están 3 veces. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, eso nos va a ayudar, digamos que esta interpretación nos ayuda para entender que yo puedo agrupar términos, ¿sí? Entonces, si yo tengo el ejemplo de las manzanas y digo 3 manzanas y las quiero agrupar con 2 manzanas, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo si tengo 3 manzanas y las agrupo con 5 otras manzanas. manzanas? 5 bananas. Entonces obtengo 5 manzanas. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hice fue sumar sus coeficientes. Y con eso fue suficiente para agrupar esas dos expresiones. Este tema lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ¿sí? Y vamos a profundizar un poco más en cómo es que vamos a agrupar expresiones. ¿Listo? Pero es importante que ustedes entiendan esto, que la expresión algebraica me está diciendo cuántas veces está la parte literal. ¿Cuántas veces está la parte literal? ¿Vale? Otra cosa que tenemos que reconocer son algunos exponentes. Por ejemplo, o algunas otras expresiones algebraicas. Yo puedo tener una expresión algebraica como caso especial, el solo coeficiente. Un solo coeficiente es una expresión algebraica. ¿Vale? Un solo coeficiente también forma una expresión algebraica. Ya vimos en la filmina anterior, en esta gráfica, que la sola letra también se comporta como una expresión algebraica. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta aquí, la sola y es una expresión algebraica. Ahora, ¿cómo interpretamos la expresión algebraica donde solamente hay coeficientes? Pues es como
exactamente si el literal tuviera un exponente 0. ¿Sí? Entonces, decir 3 es lo mismo que decir 3x elevado a la 0. De hecho, yo podría agregar cualquier cantidad de letras, pero todas deben tener exponente 0. Eso significa entonces que la expresión algebraica también puede tener varias letras, no solamente una. Lo importante es que reconozcamos que cada letra debe tener su respectivo exponente. Entonces, si yo hago 2x a la 4, y a la 2. Aquí, el literal son dos letras, que es la X y la Y, y sus respectivos exponentes, que serían 4 y 2. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor profe. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos que podemos tener literales que tengan más de una letra. Cuando yo les dije a ustedes qué representaba la expresión algebraica, les dije que era lo mismo que una multiplicación, ¿cierto? Eso significa que el coeficiente está realizando una multiplicación con el literal. Entre el coeficiente y el literal existe una multiplicación. Ya sabemos que nosotros representamos la multiplicación con un punto. Sin embargo, en la expresión algebraica no colocamos nada, ¿cierto? En este ejemplo que yo tengo acá, no hay nada entre el 2, la X y la Y, no hay nada. Eso me lleva entonces a otra conclusión, y es, si dentro de dos términos no existe ningún símbolo, ninguna operación, siempre debemos entender que hay una multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo 4x al cuadrado y al cubo y tengo otro 5, bueno, negativo, pongámoslo así, x y a la 4. En ese caso, entre los dos paréntesis no hay ningún signo. Por lo tanto, debemos entender que existe una multiplicación. ¿Listo? Una multiplicación para ese caso. Ok, a ver, antes de salir de expresiones algebraicas, ¿qué más podemos tener? A ver, por ahora no es nada más con respecto a lo que es una expresión algebraica. ¿Qué expresiones podemos tener? Ahora vamos a hablar sencillamente de expresiones algebraicas semejantes. Expresiones algebraicas semejantes. Y dice, dos expresiones son semejantes. Dos expresiones algebraicas son semejantes si